presentamos el tema del día, por supuesto acá en el Mañanero, un tema que se viene hablando ya hace muchísimo tiempo, que el año pasado ha llegado a cifras extremadamente alarmantes y que está comenzando el 2020 con cifras aún más alarmantes, feminicidios e infanticidios en el país y en la región. Le damos la bienvenida a nuestras invitadas, muchas gracias por estar con nosotros. Está Karina Olarte del colectivo Ni Una Menos y la licenciada Carolina Ortiz, jefa de la unidad de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, Anita, un gusto estar aquí en Mañanero. Se cerraba el 2019 diciendo que había menos casos en relación al 2018, de alguna manera era una buena noticia, pero enero fue realmente trágico, más de un caso por día. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿A dónde apuntamos con las nuevas leyes, con los programas? ¿Por dónde arrancamos? Bueno, creo que el tema del feminicidio específicamente es un tema, como lo hemos venido diciendo, un tema estructural que tiene sus raíces, ¿no?, en elementos tanto culturales, sociales o sociológicos, antropológicos que se dan en nuestra sociedad. El tema es el que Anita pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasa si es que tenemos normas legales y tenemos leyes que nos ayuden a plantear o a enfocar el problema, ¿no? El problema es de que no se va al fondo, ¿no? Recordemos que en la primera quincena, acabando la primera quincena de enero, la presidenta Yanine Áñez ha promulgado, ¿no?, que este año va a ser de lucha frontal contra el feminicidio y el infanticidio. En Tarija hemos tenido experiencias como la alerta departamental de lucha contra el feminicidio para frenar este mal, que no han dado los resultados tampoco que se esperaban, ¿no? Entonces nosotros como colectivo, la red de lucha contra la violencia y las familias de mujeres víctimas de feminicidio, hemos cursado una carta a la presidenta, ¿no? Y hemos pedido de que esta declaratoria no quede en eso, en declaratoria, que sea efectiva, que sea oportuna, y estamos, hace un par de días hemos leído esta carta de manera pública y le hemos mandado al presidente para demandar esto, ¿no?, que el problema se lo encare de manera integral. Necesitamos un sistema integral tanto de protección como también de acompañamiento, asistencia legal, etcétera, un sinfín de elementos que hemos considerado en base a la experiencia que se ha tenido acompañando a las familias víctimas de feminicidio y a mujeres víctimas de violencia. Carolina, desde el gobierno municipal hay asistencia, servicio legal integral, está la Secretaría de la Mujer con la contención también a través de diversos talleres, charlas profesionales, etcétera. Pero aún así parece no ser suficiente. ¿Han planteado alguna nueva alternativa para lo que será este 2020? Bueno, como bien ha manifestado, los problemas que se dan porque está desembocando en hechos de feminicidio también se tiene que ver con qué clase de prevención se hace con la familia, ¿no?, y cómo se logra dar una efectiva atención para evitar llegar al feminicidio. El feminicidio muchas veces está ligado a actos de violencia anteriores que se podrían haber previsto, ¿no? Sin embargo, el gobierno autónomo municipal, a través de la Secretaría de la Mujer y la Defensoría de la Niñez, estamos coordinando en algunos casos que se han dado de feminicidio. Nosotros actuamos ya para la contención de los hijos de las víctimas de feminicidio. ¿Por qué? Porque detrás de una víctima de feminicidio queda un niño, una niña, queda la familia inclusive, que hemos tenido que derivar a un programa que se tiene, que es fortalecimiento familiar para la contención y el acompañamiento en esta etapa de duelo. Detrás de un proceso que se inicia una investigación de feminicidio, hay muchas circunstancias que tienen que valorarse. La familia se ve involucrada tanto en los actos investigativos de la policía, se ve involucrada en tener que ver qué es lo que va a pasar. Entonces necesita un acompañamiento y ese acompañamiento es el que se viene coordinando con el EJIM, ¿no? Nosotros como Defensoría de la Niñez tenemos la obligación de hacer el acompañamiento psicológico, la contención, precautelar que el niño, niña o hijo de la víctima de feminicidio no sea sobre revictimizado, porque muchas veces en los primeros actos investigativos se lo toma como un testigo del feminicidio, pero
Hay veces, hay otros actos que se tienen, que se reitera. Entonces ahí es donde ya nosotros ponemos digamos, la objeción para que no se revictimice y se utilicen ya informes que se han elaborado. Esto con la finalidad de proteger también la integridad del niño o niña, porque en la misma etapa del feminicidio le está haciendo vivir a ese niño inclusive una falta de comprensión de lo que está pasando. Entonces una incertidumbre. Entonces, esto es lo que se viene trabajando a través tanto de los equipos de atención de Defensoría de la Niñez como del programa de fortalecimiento familiar que se tiene. Enseguida vamos a seguir profundizando el tema, pero vamos a también hablar con la gente. Salimos a las calles con nuestro preguntón para ver por qué la gente cree que se siguen incrementando los casos de feminicidio. Que el problema de los feminicidios es una cultura machista todavía que se hereda en nuestro país, Bolivia. Tenemos que entender de que la sociedad tiene que partir del concepto de la educación del colegio y del hogar. Creo que hay que pensar muy bien en familia, particularmente los hombres, ¿no? Al momento de educar a nuestros hijos, ¿no? Creo que de ahí parte la educación del hogar. La mejor educación viene del hogar, de la casa. Las autoridades también forman el otro 50% porque es ahí a través de un presupuesto y a través de las diferentes campañas que se realizan en colegios, universidades, es para dar el equilibrio para tratar de bajar el índice de feminicidios. Yo pienso que es por la educación de los padres, para comenzar, de los padres y de la sociedad mismo, que ahora no está tan, ¿qué le puedo decirte? Muy... para que no se interioriza de las cosas que está ocurriendo ahora, por eso más seguido se ve estas cosas. Sí, la verdad que es alarmante lo que está ocurriendo en nuestro país. Estamos en una sociedad totalmente inexplicable la forma de actuar. La sociedad está más enfocada a los celulares. No, y hemos perdido bastante la fe en Dios. Para mí, sí, no tenemos temor a nada. Entonces, matar los mismos jóvenes, puñalear a algunos, es algo natural para ellos. Es impresionante la violencia que está empleando la sociedad. Para mí, mucho influye en la fe. Estamos fallando, yo creo que absolutamente todos, porque no estamos trabajando muy bien dentro de lo que son nuestros hogares, en los colegios. Se ha tratado de trabajar con prevención, si bien existe una normativa, pero todavía vemos que no va dando resultados, ¿no es cierto? Entonces, como sociedad y además como Estado también tenemos grandes desafíos de poder seguir trabajando desde las edades tempranas, desde los más chiquititos, desde el kinder hasta las promociones, ¿no? No llego a entender el porqué del daño a los niños, los hombres a las mujeres. Es algo que, como le digo y le repito, no lo termino de entender. Ver la manera de solucionar o ayudar a esta persona o a estas personas. Porque ¿qué se hace? Hace daño a una persona, a un niño, a una niña, a una joven, a una persona mayor, que agarran a esta persona, lo enjuician, lo llevan a la cárcel. 20 años, 25, padre violó a su hija o madre mató a sus hijos. ¿Por qué lo hacen? Entonces tendría que haber una preocupación grandísima, sí, en esas palabras, grandísima, de nuestra sociedad. ¿Cómo educamos nosotras, las mujeres, a nuestros hijos y a nuestras hijas? Entonces deberíamos también ver la educación. Ahí teníamos el preguntón y efectivamente, más allá de encontrar o no la razón, la preocupación de la población por este tema, por esta problemática, es muy grande. Se entiende que es algo que se tiene que comenzar a combatir de una manera más eficiente, que se tiene que lograr resultados, porque por más esfuerzos que se van haciendo, por más inversión que se va destinando, parece nunca ser suficiente. Al tratarse de un tema tan delicado y que involucra además a diversas instancias de justicia, de contención social y psicológica, ampliamos nuestro panel. Vamos a darle la bienvenida también a la representante de la FELCB, Marcela Vargas, y de igual manera a la doctora Karina Flores, quien es jefa de la unidad del ISLI. Bienvenidas, buenos días. Gracias. Hablábamos antes de mandar al preguntón justamente de esto que estábamos diciendo. Parecen los esfuerzos no ser suficientes para combatir un problema que, en vez de lograr hacerlo disminuir, aparenta estar en crecimiento. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Dónde es que no se está apuntando bien con las medidas que se están tomando? Para cualquiera del panel.
En realidad, aprovechando que están precisamente la instancia de la policía, de igual manera aquí, muchas veces ha quedado en la duda de, ¿hay coordinación entre ustedes? Cuando alguien llega a hacer una consulta al gobierno municipal, ¿queda de alguna manera asentado también en la FELCB o viceversa? Desde la FELCB, ¿se lo orienta para que también pueda tener asistencia profesional del gobierno municipal? Marcela, por favor. Sí, en realidad todas las instancias tenemos que trabajar coordinadamente, eso es lo que no podemos perder. La coordinación interinstitucional tiene que trabajar de manera armónica, de forma que los casos que se presentan en instancias del SLIM, por ejemplo, quedan obviamente registrados porque son promotores de la denuncia, pasan inmediatamente al Ministerio Público y el Ministerio Público lo deriva también a instancias de la FELCB, el caso, para que precisamente se activen las instancias investigativas y se pueda llevar adelante todo el proceso investigativo, repito nuevamente, bajo la dirección funcional del Ministerio Público. De igual manera, si el caso llega directamente a instancias de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, conforme el caso amerite, se hace el comunicado de forma inmediata a personal de las defensorías del SLIM y también al Ministerio Público en casos de que existan personas aprehendidas. Y se coordina inmediatamente, todos los trámites de orden legal que así la ley dispone, poniendo inmediatamente también estas instancias a disposición de las víctimas, no solamente la mujer en este caso, sino también todo su entorno familiar, para que reciban el acompañamiento, la orientación correspondiente, porque la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia hoy por hoy carece todavía de equipos interdisciplinarios, de forma tal que el SLIM es el encargado de proporcionarle o la Defensoría este equipo interdisciplinario que pueda orientarle de manera legal en cuanto a trabajo social y también en el aspecto de orden psicológico. Está muy claro cuál es el procedimiento que debería ocurrir, que es el que nos dice. Sin embargo, hay casos en los que por algún motivo esto falla. Hay casos en los que la denuncia estaba sentada, en los que la víctima se había acercado a alguna de las instancias y que terminó de todas maneras perdiendo la vida ante el feminicida. ¿Por qué? Esa es una pregunta. ¿Por qué se dan esos casos? ¿Dónde es que el sistema puede llegar a tener fallas? ¿Y qué es lo que se puede hacer para mejorar y evitar que esto suceda? Que cuando una persona haga una denuncia, tenga la seguridad de que va a recibir el resguardo del Estado. Y de cualquier manera, si me permiten, rescato las palabras de la señora Karina, en sentido de que el combate tiene que ser más coordinado, ¿no? Nos hemos olvidado tal vez dentro de nuestras estrategias de algunos aspectos que son fundamentales. Por ejemplo, muy pocas veces se habla del tratamiento a los victimadores. También, todo el órgano estatal, el aparato estatal, ha dejado de lado el seguimiento a los casos donde se concilia, donde se abandona la denuncia y donde finalmente se desiste. Y estos son los casos más peligrosos, ¿no? No olvidemos que las víctimas viven con sus agresores, están bajo una dependencia emocional, bajo una dependencia económica. Todos estos factores hacen muchas veces que el caso, quede abandonado o desistido, y ahí no hay un seguimiento adecuado, porque estos casos no se desisten porque la persona quiera desistir de los casos, no se desisten porque la persona, haya superado los conflictos en la casa, sino por las presiones del mismo victimador y por otros aspectos, ¿no? Hasta el entorno familiar también. Todos estos aspectos hacen, ¿no? Todavía vemos como natural que los varones agredan a sus esposas cuando no realizan alguna tarea. Las mismas mujeres, no tenemos tanta campaña comunicacional que apunta a esto, que hace que el caso pueda quedar a medio camino cortado,
Y bueno, si no intervenimos en estas instancias hasta dar realmente con las verdaderas razones de por qué se están operando estos desistimientos, estos abandonos de la denuncia, se van a seguir seguramente produciendo lamentablemente estos casos que desembocan ya en la pérdida de vidas humanas, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar, yo creo, un poco las estrategias y esto solamente se lo va a hacer con educación, ¿no? Mucha educación a partir de los primeros años de vida. Muchos dicen es malo enfrentarlos a los chicos, por ejemplo, a la educación de tracto sexual. En cuanto a la sexualidad, sin embargo, es menester, ¿no? Son cosas, son constructos que tenemos que quitarnos todas y todos en el colegio, los papás, las mamás, los vecinos, los comunicadores, los maestros, los policías, los militares, todo el mundo. O sea, tenemos que empezar a cambiar nuestra idea de lo que es educar a nuestra gente para evitar estos conflictos que derivan en la pérdida, repito, de vidas humanas, donde más son afectadas las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, lamentablemente. Karina, ¿cuál es el procedimiento en cuanto a cuántas veces tengo que ir para que este caso realmente pueda ser atendido, para que de alguna manera la pareja o la expareja pueda ser notificada, advertida? ¿Hay algo para ese lado para no evitar de que sea una sola vez ese contacto con alguna institución y nunca más? Muy buenos días, muchas gracias. Como gobierno municipal, a la cabeza del licenciado Rodrigo Paz, con los servicios legales territoriales municipales, brindamos una atención permanente, pero no somos la única institución. Son 2 instituciones que requieren un fortalecimiento, o sea, todo el sistema. Y tú lo que manifiestas, Anita, es cierto. El procedimiento es lo que ha faltado para la ley 348, un procedimiento especializado. Lo que se ha hecho es subsumirlo al procedimiento ordinario penal. Entonces, eso que ha hecho que haya cuellos de botella que ya tenía el Código de Procedimiento Penal y que existen en el sistema de procedimiento penal. Un órgano judicial que tiene menos del 1,1% de presupuesto no es real acceso a la justicia para nadie, menos para los casos de violencia que son el número 1 a nivel nacional. Entonces, pero lamentablemente no es tema de seguridad ciudadana, eso es lo que nos preocupa. La causa de la violencia es la cultura patriarcal y machista. Nosotros como gobierno municipal hemos hecho 2 investigaciones científicas, una línea de base 2018-2019 actualizada, y es cultural, o sea, no es el tema el alcoholismo o el justificativo que a veces se quiere utilizar para decir que estaba en consumo de bebidas alcohólicas, por eso la mató. No, es la cultura patriarcal y machista que tenemos toda nuestra sociedad y que debemos nosotros trabajarlo de manera individual, interna, y sobre todo romper el silencio. El silencio es cómplice. Si nosotros conocemos que una vecina, una amiga o también una persona, hombre o adulta mayor, está sufriendo violencia, entonces hay que hacer algo. No podemos quedarnos en el silencio, porque esto es lo que ocasiona que después tengan que seguir en el ciclo de la violencia y tengamos que lamentar hechos terribles de tentativa de feminicidio y la violencia extrema que es el feminicidio. Entonces, Eso que mencionas es, creo que muy importante, y hay un caso ejemplificador que se ha dado ayer, un intento de feminicidio que es denunciado por la hermana del agresor. Porque no importa quién sea el agresor, hay que denunciarlo porque puede pasarle a cualquiera de las personas que están en nuestro entorno, que conocemos, y es muy importante estar alerta a todo esto. No porque sea el hermano, el hijo, el primo, el amigo, hay que cubrirlo. Eso es algo que es realmente importante. El silencio igual es parte del problema. Ojalá estuviéramos como sociedad, ¿no?, más preocupados, no en quiénes van a ser los candidatos, sino en qué están ofreciendo como propuestas para temas tan delicados como el de la seguridad ciudadana, de los feminicidios, de la contención. A ver, crucemos deditos para que pueda ser un año de cambio. Muchas gracias. Este fue el tema del día, podríamos hablar muchísimo al respecto, pero nos quedamos con esa conclusión de que es un tema cultural, de que hay que trabajar mucho en los procedimientos para que no se sigan dando este tipo de casos, y en que el silencio es cómplice. Totalmente. Ese fue nuestro tema para hoy.